Bienvenidos a una nueva inmersión. ¡Wow! Hoy nos adentramos en el posible impacto de la nueva administración Trump. Y déjame decirte, las fuentes que nos has enviado son realmente fascinantes. En serio, lo que me llama la atención es parece una transcripción o grabación, no estoy seguro, pero es una discusión sobre las políticas económicas de Trump. Y también posibles elecciones para su gabinete. Es información de primera mano, no la vemos todos los días. Es como si estuviéramos espiando tras bambalinas, ¿verdad? Y algunos de los nombres que se mencionan son de peso, ya sabes, Elon Musk, Vivek Ramaswamy. ¿Ves? Parece que no solo están apoyando a Trump, sino que podrían tener roles importantes. Su posible participación definitivamente está causando revuelo. Tanto Musk como Ramaswamy, son conocidos por sus enfoques, disruptivos. Verlos influyendo en la política gubernamental bajo una administración Trump, podría ser impredecible. Impredecible es poco, ¿eh? La fuente se centra mucho en la responsabilidad fiscal. Incluso menciona algo llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental. Suena radical, ¿no? Es una declaración fuerte, sin duda. Y con figuras como Musk y Ramaswamy, si ellos dijeran esto, podría significar un cambio enorme en cómo el gobierno gasta. Ambos tienen esa reputación de desafiar las normas, priorizando resultados. Aquí viene lo interesante. La fuente enfatiza la transparencia. Dice que todas las acciones de este nuevo departamento se publicarán en línea, para que todos las vean. Eso sí que es audaz. ¿Qué piensas de este enfoque? ¿Has visto algo similar que funcione? Es una idea intrigante, sin duda. Iniciativas de transparencia se han probado en varias formas a nivel mundial con resultados mixtos. Los beneficios potenciales son claros, ¿no? Mayor confianza pública, mayor rendición de cuentas, incluso tal vez menos corrupción. Pero también hay desafíos. ¿Cómo cuáles? Publicar datos no garantiza la comprensión o la participación, ¿verdad? Presentar la información de manera accesible para la gente común es crucial. De lo contrario, podría ser demasiada información o incluso generar apatía. Esta fuente menciona un tablero de clasificación, una especie de ranking, para los usos más absurdos del dinero de los contribuyentes. Es como convertir el gasto responsable en un juego, ¿no crees? ¿Podría eso realmente involucrar al público? Podría captar la atención, seguro, pero existe el riesgo de simplificar demasiado. Las cuestiones complejas, como el gasto público, no siempre se pueden reducir a un ranking simple. Y también hay que tener cuidado con la vergüenza pública o enfocarse en las métricas incorrectas. La fuente predice una gran sacudida al sistema, especialmente para aquellos que se han beneficiado de las viejas prácticas de gasto. Parece que alguien va a romper el status quo. Si estas políticas se implementan agresivamente, es probable que haya mucha resistencia, especialmente de grupos que podrían perder financiación o influencia. Podríamos ver enfrentamientos políticos y desafíos legales, haciendo que la transición sea turbulenta. Hablando de resistencia, hablemos de algunas de las posibles elecciones para el gabinete que se mencionan. Mike Huckabee, el exgobernador de Arkansas, parece que se le considera para embajador en Israel. Y Jesse Waters, el de Fox News, se menciona como una posibilidad para el Pentágono. Esas son elecciones, digamos, interesantes y tal vez controvertidas. Huckabee como embajador podría indicar una continuación de los fuertes lazos de Trump con Israel y un enfoque conservador en la política de Oriente Medio. Waters, por otro lado, no tiene experiencia previa en el gobierno ni en el ejército, ¿no? Su posible nombramiento para un puesto tan crucial sería una apuesta arriesgada. Y claro, no sería una administración Trump sin algún impacto en los mercados globales. La fuente menciona que el euro podría alcanzar la paridad con el dólar. Esa es una predicción audaz. Si eso sucede, las consecuencias económicas serían enormes. Podría ser que las exportaciones europeas sean más competitivas, lo que afectaría a las empresas estadounidenses. Pero también podría afectar tus finanzas personales dependiendo de tus inversiones y gastos. Hasta ahora tenemos responsabilidad fiscal, transparencia radical y una posible sacudida de los sistemas establecidos y los mercados globales. Y esto es solo la punta del iceberg. Todavía hay mucho que analizar en esta inmersión. Totalmente. Y la fuente no se anda con rodeos al destacar los posibles conflictos. Menciona que algunas personas ya están asustadas por los recortes, especialmente en programas que consideran esenciales. Incluso usa la palabra reventando para describir la ira de algunos. Suena intenso. ¿Qué dice la fuente sobre las razones de estos recortes? Trump y su equipo simplemente quieren recortar todo. No necesariamente. La fuente argumenta que se trata de eliminar lo que llaman chorradas, el gasto inútil. Parece que hacen una distinción entre el gasto necesario y el frívolo. Entonces están a favor de un enfoque más estratégico del gasto. ¿Cómo se vería eso en la práctica? Exactamente. La fuente parece abogar por un enfoque más selectivo, priorizando la eficiencia y la eficacia. Incluso sugiere que al eliminar el gasto superfluo, habría más recursos para programas importantes, como educación, sanidad e innovación. Es una idea interesante, pero ¿quién decide qué es superfluo y qué es esencial? Eso suena a un debate complicado. Absolutamente. Definir lo que es un gasto superfluo es subjetivo y políticamente cargado.
Lo que para uno es esencial, para otro puede ser excesivo. Aquí es donde la transparencia y la participación pública son cruciales. Si el gobierno explica claramente sus decisiones de gasto y demuestra responsabilidad, podría construir consenso y mitigar las reacciones negativas. Y hablando del impacto global, la fuente menciona que las políticas de Trump, especialmente las de gasto, podrían obligar a otros países a seguir su ejemplo. ¿Crees que es realista? Es una posibilidad interesante. Estados Unidos tiene mucha influencia en la economía global, ¿verdad? Si adoptan un enfoque fiscal conservador, podrían presionar a otros países a hacer lo mismo. Podría ser un efecto dominó, con gobiernos revaluando sus gastos e implementando reformas similares. Claro, pero también depende del clima político en esos países. No todos están dispuestos a adoptar las políticas de Trump al pie de la letra. Cada país tiene sus propios desafíos económicos y prioridades. Entonces, no es solo Trump estableciendo una tendencia global, sino cómo otros países responden a esas tendencias según sus circunstancias. Es una dinámica fascinante. Tengo curiosidad por ver cómo se desarrolla. Vale la pena señalar que la fuente también destaca un posible cambio en la relación entre el gobierno de EU y sus ciudadanos. Sugiere que con un enfoque en la responsabilidad fiscal y la transparencia, podría haber un nuevo sentido de confianza y rendición de cuentas. ¿Lo ves plausible? No estoy seguro. Es esperanzador, pero también muy idealista. Hay tanto cinismo y desconfianza hacia el gobierno hoy en día. ¿Pueden las iniciativas de transparencia cerrar esa brecha? ¿Tú qué piensas? Es complicado. Por un lado, más transparencia y esfuerzos para eliminar el desperdicio podrían reconstruir la confianza. La gente apoya a un gobierno que actúa en su mejor interés. Pero por otro lado, el escepticismo y las divisiones partidistas no desaparecen fácilmente. Parece que podría ir en cualquier dirección. Veremos si esta administración cumple sus promesas de un gobierno más responsable y transparente. O si todo termina siendo otro espectáculo político. También hay que considerar las consecuencias a largo plazo de estas políticas. La fuente menciona sacudiendo el sistema, pero no da detalles sobre lo que eso significa para diferentes sectores de la sociedad. Necesitamos analizar los posibles ganadores y perdedores y el impacto social de estos cambios. Y hablando de ganadores y perdedores, la fuente menciona algunos nombres importantes para el gabinete. Y hablamos de Huckabee Waters, pero también menciona a Kristi Noem, la gobernadora de Dakota del Sur, como probable secretaria de Seguridad Nacional. Noem ha llamado la atención por sus políticas conservadoras y su postura sobre inmigración y control de armas. Su nombramiento indicaría una continuación del enfoque de Trump hacia la seguridad fronteriza y las medidas de seguridad interna. Y luego está Marco Rubio, que se menciona como posible secretario de Estado. Un gran cambio de su puesto como senador. Rubio es conocido por sus puntos de vista agresivos en política exterior, especialmente hacia países como Cuba y Venezuela. Su nombramiento podría indicar un enfoque más asertivo e intervencionista en la política exterior de Estados Unidos. Entonces, tenemos posibles cambios en política interna, exterior y economía global. Es como si alguien quisiera reescribir las reglas. Pero antes de especular, veamos algunos ejemplos específicos de la fuente. Destaca algunos casos donde Trump ya está predicando con el ejemplo. Un ejemplo es la posible participación del 10% en Telefónica, la empresa española de telecomunicaciones. Se presenta como un ejemplo de que el gobierno asume un papel más activo en la economía, incluso desafiando los principios del libre mercado. Espera, el gobierno de Estados Unidos comprando una parte de una empresa española. Es una jugada audaz. ¿Cuál es el razonamiento? La fuente no da una explicación detallada, pero sugiere que es parte de una estrategia para aprovechar la influencia económica y asegurar activos estratégicos. Implica que el gobierno podría intervenir en los mercados, incluso fuera de sus fronteras, para perseguir sus intereses. Es como si dijeran, si queremos que algo se haga bien, lo haremos nosotros mismos. Pero eso plantea preguntas sobre los conflictos de intereses y el papel del gobierno en el sector privado. Es un equilibrio delicado. Hay argumentos para que el gobierno promueva el crecimiento económico y la seguridad nacional, pero la intervención excesiva puede sofocar la innovación y crear ineficiencias. Es un debate de siglos y parece que Trump lo está reavivando. Este ejemplo con Telefónica también muestra el potencial de consecuencias imprevistas. Las acciones del gobierno, incluso las bien intencionadas, pueden tener efectos dominó difíciles de predecir. ¿Cómo qué? Por ejemplo, si el gobierno de EU adquiere una participación en una empresa extranjera, podría generar preocupaciones sobre la soberanía nacional y la interferencia económica. También podría afectar las relaciones diplomáticas y los acuerdos comerciales. Parece que cada movimiento de esa administración podría tener repercusiones globales. Esa es la naturaleza de ser una superpotencia. Las acciones de Estados Unidos en la economía y la política impactan al mundo. De acuerdo, entonces tenemos recortes potenciales, cambios potenciales de impacto global potencial. Es mucho para procesar, pero creo que estamos entendiendo cómo podría ser esta nueva era.
Ciertamente se perfila como un periodo de transformación. Vemos una confluencia de factores, una nueva administración, la pandemia, incertidumbre económica que crean un terreno fértil para el cambio. Y parece que Trump está decidido a aprovechar el momento y remodelar el mundo a su imagen. Si tiene éxito o no y cuáles serán las consecuencias, está por verse. Pero una cosa es segura, va a ser un viaje salvaje. En eso estamos de acuerdo. Hemos cubierto mucho en esta inmersión, pero falta una pieza del rompecabezas. La fuente insinúa algo que podría ser incluso más grande. Un cambio fundamental en cómo pensamos sobre el gobierno y su papel en nuestras vidas. Ese es un hilo fascinante. En la siguiente parte exploraremos los fundamentos filosóficos de esta nueva era y lo que podría significar para el futuro de la sociedad. En la última parte mencionaste un posible cambio filosófico, algo que la fuente parece sugerir. ¿Podrías explicarlo mejor? ¿A qué te refieres? Claro. Más allá de las políticas y los nombramientos, esta fuente cuestiona lo que ve como un exceso del gobierno, un gasto sin consecuencias y una desconexión entre el poder y la gente. Es como si pidiera un gobierno más limitado, enfocado en lo esencial, dejando más decisiones a los individuos y al sector privado. Hemos visto ideas similares en varios movimientos políticos a lo largo de la historia. Exactamente. Esta fuente aprovecha ese deseo de libertad individual y autosuficiencia. Es un tema recurrente en la política estadounidense y parece resonar en mucha gente. Entiendo el anhelo de libertad, pero no es peligroso ir demasiado lejos. No necesitamos al gobierno para servicios esenciales, regular mercados, garantizar la equidad y proteger a los vulnerables. Ese es el punto clave, ¿verdad? Encontrar el equilibrio entre libertad individual y responsabilidad colectiva. Esta fuente dice que el péndulo se ha desplazado demasiado hacia la intervención del gobierno, que es hora de corregirlo. Es un equilibrio delicado, sin duda, un debate de siglos. Pero esta fuente sugiere que Trump ofrece un camino diferente, uno que empodera a las personas y desafía el status quo. Recordemos que esta fuente es solo una perspectiva. Hay muchos puntos de vista sobre el gobierno y cómo enfrentar los desafíos sociales. Es crucial interactuar con diversas perspectivas y evaluar críticamente los diferentes enfoques. Totalmente de acuerdo. No podemos quedarnos en una burbuja. Pero incluso, si tomamos esta fuente con cautela, plantea preguntas importantes. ¿Cuánto gobierno es demasiado? ¿Dónde trazamos la línea entre responsabilidad individual y acción colectiva? Son preguntas que cada sociedad enfrenta. No hay respuestas fáciles, y el enfoque correcto varía según el contexto. Pero al debatir, desafiar suposiciones y considerar diferentes perspectivas, entendemos mejor el papel del gobierno en nuestras vidas. Esta inmersión ha sido intensa. Empezamos con pistas sobre las políticas de Trump y terminamos explorando la naturaleza del gobierno y la sociedad. Es un testimonio de la complejidad de estos temas y la importancia del análisis crítico. No podemos aceptar ninguna perspectiva sin más. Debemos profundizar, considerar diferentes ángulos y desafiar nuestras propias suposiciones. Y eso es lo que hemos hecho hoy. Hemos profundizado en el material que nos diste, exploramos las implicaciones y, con suerte, te dimos nuevas ideas y preguntas para reflexionar. Así que mientras procesas esta información, pregúntate, ¿cómo imaginas tú el equilibrio ideal entre libertad individual y responsabilidad colectiva? ¿Qué papel debería tener el gobierno en una sociedad justa y próspera? Ten en cuenta esas preguntas mientras navegas por este mundo complejo y cambiante. Una excelente conclusión. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Mantengan esas mentes activas. Hasta la próxima.